Vamos a ver si empieza a grabar. Empieza a grabar. Bueno, este espero que sea el último vídeo de seguridad social. Lo malo de este vídeo, que puede ser largo, espero que sea lo más corto posible, es que se van a hacer muchos números y en la pizarra no sé si se va a aparecer un desbarajuste de numeritos. Tengan en cuenta que esta parte va a entrar en los exámenes. En Administración y Finanzas va a entrar ya en el examen de segunda evaluación y examen final, ahora ya, y para el resto de los grupos pues entrará ya en la tercera evaluación y entrará como caso práctico. Es decir, que habrá que caso práctico será calcular una prestación por desempleo. Así que voy a intentar hacerlo lo más fácil posible. Pero es que son muchos números. Tengo aquí preparada la calculadora porque tengo muchas cosas abiertas y con la calculadora de ordenador ya sería lo último. No sé cómo lo haría. Bien, vamos a pasar a la pizarra. Este tendrá dos partes. Una, la prestación por desempleo, que es lo que el cálculo de la prestación es lo que entrará en los exámenes como caso práctico, y luego veremos los subsidios de desempleo. ¿Vale? La prestación uno tiene que haber cotizado, ¿verdad? Para poder, y los subsidios son cuando o bien no se haya alcanzado la cotización suficiente para tener la prestación, o se haya agotado la prestación, o se den determinadas circunstancias como tener 52 años, ser inmigrante retornado, en fin, ya lo veremos. Hay 6 subsidios diferentes. Bien, vamos a poner la pizarra digital, que he escrito muchas cosas ya, pero espero ir clarificándolo poco a poco. Ya saben que me manejo fatal con la pizarra digital. Bueno, está claro que me manejo fatal con todo. Y estos vídeos son un desastre, pero es lo que hay. Pero intentaré ir paso a paso, borrando, volviendo a escribir. En fin, ya veremos cómo sale la cosa. Bien. Seguro de desempleo. Empezamos con la prestación por desempleo, que le he puesto ahí el asterisco, pero el asterisco en realidad es para el cálculo. Entonces, existen dos requisitos fundamentales para tener derecho a la prestación por desempleo. Primer requisito, estar en situación de paro involuntario, o que se haya acabado la duración del contrato, de duración determinada, o que los hayan despedido, en fin, las diferentes posibilidades de extinción que hemos visto. Aquí la clave es que sea paro involuntario. Si hemos renunciado voluntariamente, salvo en caso de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, si hemos renunciado pues se suspenderá el derecho a la prestación por desempleo al menos durante 3 meses. Bien, y el otro requisito para poder tener derecho a la prestación por desempleo es haber cotizado 360 días en los últimos 6 años, o desde la última vez que se calculó y cobró la pensión. ¿Vale? La vida es tan azarosa que vamos trabajando, vamos cobrando, vamos trabajando, vamos cobrando.
Pues claro, en los últimos 6 años puede haber alguna situación que hayamos cobrado, tal, pues las cotizaciones que se hayan utilizado eh, para el cobro de una prestación por desempleo ya no se cuentan para la siguiente. ¿Vale? Bien, vamos con el cálculo. A ver, en el cálculo de la prestación hay que calcular dos cosas. Por un lado, la duración. ¿Cuánto tiempo me van a pagar la prestación por desempleo? Y por otro lado, habrá que calcular la cuantía. ¿Cuánto me van a pagar mientras que me paguen la prestación? ¿Bien? Vamos con la duración. La duración depende de los días cotizados en los últimos 6 años o desde la última vez que se cobró, se calculó y se cobró la prestación. Y les doy dos posibilidades diferentes para hacer el cálculo. Uno es lo que yo llamo la cuenta a la vieja. ¿Bien? Y otro por una fórmula. La cuenta a la vieja, pues ¿qué es lo que nos dice? Pues por los primeros 360 días cotizados, aquí tenemos, aquí tenemos días cotizados y aquí duración, ¿no? Por los primeros 360, que es el mínimo, ¿verdad? Para tener derecho a la prestación, se tendrá derecho a 120 días de prestación. Es decir, por un año, 4 meses. ¿Eh? Que es lo que se sabe todo el mundo. Y entonces, por cada 120 días completos más, se le sumarán 60 días más. ¿Vale? De tal manera que si llegamos a tener 2.160 días cotizados, que estos son 6 años, se tendrá derecho a 720 días cotizados, que estos son 2 años. Bueno, ustedes dirán que 720 no son exactamente 2 años, pero aquí siempre vamos a... siempre la clave es que cada mes son 30 días y 12 meses, por lo tanto, 360. Con eso contamos. Les pongo un ejemplo. Imagínense, lo voy a decir al voleo, no lo he pensado. Vamos a suponer que son 1.228 días cotizados. ¿Vale? Entonces, por los primeros 360, 120, ¿no? Entonces nos restamos aquí 8, 6, 4 a 2, 8. ¿Vale? Por los siguientes 120 días cotizados se sumarían 60. Es decir, ya llevamos 180. ¿Vale? Los 120 más los 60. Pues 8, 4, 7. Es lo que nos va quedando. Los siguientes, uy, he puesto 120, son 180. Uy, voy a borrar porque si no me voy a liar. Qué tontería acabo de hacer. 180. Nos quedan, por lo tanto, 8, 8, 2, 6. Vale, por los siguientes 180, ¿de acuerdo? Se le sumarían 60 más. Es decir, ya llevamos 240 días.
A ver qué nos queda. 8, 0, 5. Espero que lo esté haciendo bien. Por los siguientes 180, 60 días más. Es decir, ya llevamos 300. Bueno, pues 8, 2, 3. Por los siguientes 180 tendríamos 60, por lo tanto 360 días de duración. A ver lo que nos queda. 8, 4 y 1. ¿Qué hacemos con estos 148? No nos llega a 180, ¿no? ¿Sumamos algo en proporción? No. Estos 148 los perdemos. No es que se queden para la siguiente vez, que se calcule, no. Borraos. Es decir, por 1200, por 1228 días cotizados, la prestación va a durar 360 días, es decir, un año. ¿Vale? Si uno lo hace bien, va haciendo los cálculos metódicamente, pues al final le sale correctamente. Pero hay una fórmula directa. Fórmula directa que tiene su riesgo, ¿vale? Es el número de días cotizados dividido entre 180, eso sí, en términos absolutos, estas dos rayitas, ¿verdad? Es en términos absolutos, es decir, se le quitarían los decimales. Y todo multiplicado por 60. Es decir, en este caso serían 1228 dividido entre 180 en términos absolutos multiplicados por 60. ¿Qué es? Voy a hacer la división. Serían 1228 dividido entre 180. Entonces esto saldría 6,82 por 60. Como es el número en términos absolutos, le quitamos los decimales. 6 por 60, que esto es igual a 360, que es lo que nos había salido con la cuenta de la vieja. Esto es mucho más rápido, hacerlo así. Yo he ido siguiendo los pasitos, pero se puede hacer prácticamente a las bravas, rápidamente. El problema es que se nos olvide que hay que quitar los decimales de la división para luego multiplicarlo por 60. ¿Vale? Esto es fácil. Esto no tiene ninguna complicación. Y voy a borrar todo esto porque si no nos vamos a agobiar. Bueno, me voy a agobiar yo y ustedes se van a volver locos. Lo siguiente que tenemos que calcular es la cuantía. Durante el tiempo que dure la prestación, pues nos van a pagar una cantidad, ¿no? Bien, pues esa cantidad hay que calcularla. Es decir, para calcular la prestación hay que calcular estas dos cosas, ¿no? La duración y la cuantía. Vale. Bueno, la cuantía depende de las bases de cotización de los últimos 6 meses cotizados.
En la normativa hay que tener en cuenta, dice, la base de cotización de contingencias profesionales. Recuerden que la cotización por desempleo en la nómina, los porcentajes, el del trabajador y el de la empresa, se aplican sobre la base de cotización de contingencias profesionales. Por lo tanto, aquí debería utilizarse la base de cotización de contingencias profesionales. Pero dice la normativa, sí, ya, pero será la base de cotización de contingencias profesionales menos la parte correspondiente a las pagas extras. ¿Y eso qué es? Pues la base de cotización de contingencias comunes. Entonces tenemos dos cosas. Primero, la cuantía, ¿no? La cuantía es el sumatorio de los últimos 6 meses de base de cotización de contingencias comunes dividido entre 6. Tendríamos, siguiendo las rutinas de las bases reguladoras que ya hemos visto, debería dividirse entre 7, ¿no? Para quitar la parte proporcional de las pagas extras, ¿no? Pero en el caso de la prestación por desempleo no hay pagas extras. Por lo tanto, pues es lo que es, ¿no? La base reguladora, el sumatorio de los 6 últimos meses cotizados de base de cotización por contingencias comunes divididos entre 6. Bien, les pongo un ejemplo. Tenemos, estaba con el borrador. Tenemos base de cotización de contingencias comunes. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Imaginemos que son 1000, cambio de trabajo y fueron 1400, 1400 y cambio de trabajo 1 mes, 1200. ¿Vale? Pues la fórmula de la base reguladora hay que sumar todas las bases de cotización, ¿no? Se suman y se dividen entre 6. Pues vamos a hacerlo, ¿no? 4 por 3, 12, 14, 7, ¿no? 7400 dividido entre 6. Pues vamos a ver cuánto sale eso. 7400 dividido entre 6, pues sale 1233,33. Esa sería la base reguladora para un ejemplo como este. Bien, como ya saben, la base reguladora solo tiene sentido si se le aplican unos porcentajes. Bien, voy a borrar esto de las bases de cotización, pues si tengo que emplear esa parte de la pizarra. Luego les pongo un ejemplo para que vean cómo es el asunto. Un ejemplo calculando las dos cosas, la duración y la cuantía. Bueno, el cálculo. Los primeros 6 meses, en realidad serían 180 días, ¿verdad? Sería el 70% de la base reguladora. ¿Vale? Y si hubiese más de 6 meses, el resto, pues ya sería el 50% de la base reguladora. ¿Sí? Vamos a poner que la base reguladora son 1200. ¿Vale? Y la duración que se haya calculado son 8 meses. ¿Vale? Los primeros 6 meses, ¿vale?
sería el 70% de la base reguladora, es decir, de 1.200. Y los 2 meses restantes, el 50% de 1.200. Esto va a ser reguladora. Vamos a ver lo que nos sale. Bien, 1.200 por 0,7 serían 840 euros. Y los 2 meses estos serían 600, 840 y 600 euros. ¿Vale? Lo que pasa es, ¿realmente eso es lo que nos van a pagar? Bueno, probablemente sí, ¿eh? Porque hay unos mínimos y hay unos máximos que dependen de las cargas familiares, de si se tienen hijos o no al cargo, ¿vale? El mínimo, si no se tienen hijos, 0 hijos, es el 80% del IPREM, pero le voy a poner un asterisco, ahora les explico por qué. Y si se tienen hijos, o sea, uno o más hijos, hijas, sería el 110% del IPREM, con asterisco. A ver, el IPREM son a partir del 1 de enero. Por cierto, IPREM, para que no lo haya oído nunca, aunque creo que lo he mencionado en algún vídeo anterior, el IPREM son las siglas de I de indicador, P de público, R de rentas, E de efectos y M de múltiples. Indicador público de rentas de efectos múltiples. ¿Vale? Entonces son 564,90 euros. 564,90. Pero si le añadimos, todo es al mes, asterisco, IPREM con asterisco, si le añadimos la parte proporcional de las pagas extras, es decir, la prorrata de las pagas extras, como no hay pagas extras en la prestación por desempleo, pues se tendría que tener en cuenta no el IPREM mensual, sino el IPREM con la prorrata de las pagas extras. Y eso, es decir, cogemos 564,90, lo multiplicamos por 14 y lo dividimos por 12. Es decir, 659,05. 564,90 es el IPREM. Pero estos porcentajes del 80% y del 110% no es sobre este IPREM, sino el IPREM con la prorrata de las pagas extras, que lo pongo yo con un asterisco. 659,05. Lo voy a poner aquí. ¿Cuánto sería en cada caso? El 80% de 659,05 y el 110% de lo mismo, ¿vale? Y lo voy a poner, lo voy a sacar con la calculadora. 659,05, el 80% son 527,24. Una persona que no tenga hijos, esto es lo mínimo, en principio, lo mínimo que cobraría de prestación por desempleo.
si los 6 últimos meses cotizados fuesen a tiempo completo. Si ha habido tiempo parcial por medio, se reduciría en proporción al tiempo parcial, ¿vale? Pero estamos con los mínimos. De momento, habíamos dicho que los primeros, en el ejemplo, los primeros 6 meses serían 840 y los segundos 6 meses serían 600, ¿vale? Tanto 840 como 600 está por encima de 527,24 euros. Pero si se tienen hijos al cargo, uno o más, 659,05, el mínimo que se cobraría, ¿verdad?, sería 724,96. No sé lo que está haciendo la pizarra digital. Entonces, los primeros 6 meses, que eran 840 euros en el ejemplo al mes, están por encima de 724,96. Pero los otros 2 meses serían 600 euros. Si se tuviese cargas familiares, si tuviesen hijos, un hijo o más, no cobraría 600, cobraría 724,96. Les quiero decir que ha aumentado el IPREM muchísimo este año, ha tenido la mayor subida de los últimos años. De hecho, se lo puedo mostrar. Voy a quitar la pizarra y vamos a verlo en, no sé qué, aquí, IPREM. En 2021 564,90, en 2020 537, o sea que ha subido pues casi 30 euros al mes. Empezó en 400 cuando se creó el IPREM, que fue en 2004, de la mano del ministro de Economía Solbes, 460,50. Ha ido subiendo, ¿no? Ha subido casi 100 euros más, pero ha habido muchos años que ha ido subiendo muy poquito, ¿vale? Y también hay muchos años que no subió nada. Desde el 2010, subió en el 2010 y hasta el 2017 no subió. Y subió en el 2017, pero hasta este año pues no ha subido. De hecho, esto implica que han subido bastante los mínimos. Ya vemos que los subsidios será el 80% del IPREM, pero sin el asterisco. O sea, aún así también los subsidios, pues aunque no parezca mucho, pero realmente ha subido bastante este año. Bien, nos vamos de nuevo a la pizarra. Bien, los máximos. Pues los máximos también dependen del número de hijos. Con 0 hijos sería el 175% del IPREM con asterisco. Si se tiene un hijo o hija, es el 200% del IPREM con asterisco. Y si se tienen 2 o más hijos o hijas, serían el 220% del IPREM. Lo voy a poner aquí, 175% de 659,05
200% de 659,05 y 220% de 659,05. Vamos a ver lo que sale. Los datos, o sea, las cantidades que vamos a poner ahí, son los máximos que se podrían cobrar. Si saliese el cálculo, saliese mayor que esos máximos, pues hasta el máximo. A ver, el primero, el 175%, 659,05 por 1,75 nos sale 1153,34. Vamos a ver el siguiente, 659,05 son 1318,10 y 659,05 por 2,2, si tienen dos o más hijos, el máximo son 1449,91. Es la verdad bastante más apreciable, bastante más con simplemente el hecho de haber subido el salario mínimo interprofesional. En el pasado, antes de 2004, se calculaba sobre el salario mínimo interprofesional. La diferencia sería muy importante, de hecho se creó para eso, para aumentar mucho el salario mínimo interprofesional sin tener que crecer mucho las prestaciones por desempleo y alguna otra cosa que se calcula con el IPREM, con el indicador público de renta de efectos múltiples. Vale, entonces, para hallar la cuantía, se calcula la base reguladora, ¿verdad? Se suman las bases de cotización de los últimos 6 meses cotizados y se divide entre 6. Para 6 meses o menos, el porcentaje que hay que aplicar a la base reguladora es el 70%. Pero siempre que tiene que estar entre el mínimo y el máximo. Si sale por debajo del mínimo, pues será el mínimo. Si sale por encima del máximo, pues el máximo. Por encima de 6 meses, el resto de los meses, sería el 50% de la base reguladora. Y también tienen que estar entre los mínimos y los máximos. Y quedaría el último paso. El último paso solo se da si todos los meses si en los últimos 6 meses cotizados ha habido tiempo parcial o no ha habido tiempo parcial. ¿Vale? Si ha sido a tiempo completo, no hay que dar un tercer paso. ¿Vale? Si hay tiempo parcial, el resultado, tanto en los primeros 6 meses como en el resto, lo que nos haya dado, después de ver si está entre los mínimos y los máximos, la cifra que nos dé, tanto en los 6 primeros meses como en el resto, habrá que reducirla en proporción al tiempo parcial. Nos ha dado 840, ¿verdad? Y 600. Si no tuviese hijos, se quedaría como está. 800, porque estarían entre los mínimos y los máximos. Si tuviese hijos, 600 no sería, sino que serían 724,96. Bien, imaginemos que ha estado a tiempo parcial y en concreto a media jornada, pues cobraría la mitad, 420 los primeros 6 meses
y 300 los otros 2 meses restantes, en el ejemplo. ¿Está claro esto? Pues vamos, les voy a hacer una de entrada, ¿vale? Para que vean, porque se lo he estado explicando, ¿no? Pues ahora voy a hacer uno de golpe, ¿sí? Voy a borrar para que no haya mucho lío. De hecho, para que tenga más espacio, voy a borrar esto. No sé por qué se queda ese círculo ahí. No controlo yo muy bien esto. Y voy a dejar los mínimos y los máximos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que se necesita saber? Bien, lo que se necesita para hacer el cálculo. Bien, necesitamos como mínimo 3 datos. Primer dato, el número de hijos o hijas. Para la cuestión de los mínimos y los máximos. El número de días cotizados en los últimos 6 años, o desde la última vez que se calculó y se cobró la prestación. Esto para poder calcular la duración, ¿no? Y también necesitamos saber las bases de cotización de contingencias comunes de los últimos 6 meses. Bien. Pues voy a, por ejemplo, supongo que estarán oyendo que ha sonado el teléfono. Lo siento. Número de hijos, voy a poner 1. Días cotizados, pues yo qué sé. 1000. Por decir algo, es que aunque parezca que son números redondos y me va a facilitar las cosas, pues no, es que me da igual. Y las bases de cotización de contingencias comunes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues vamos a poner 2000, 2000, 2100, 2100, 2200 y 2200. Bien, con esto ya puedo hacerlo. La duración, pues yo lo voy a hacer directamente con la fórmula, ¿no? 1000 dividido entre 180, eso sí, en términos absolutos, por 60. Esto, cojo la calculadora, 1000 dividido entre 180, pues son 5,55 por 60, ¿vale? Pues estos son 5 por 60, que son 310. Es decir, la duración 310. Bien, la cuantía. Base reguladora. Sumamos todos, ¿no? Que serían 6.000, serían 6.600. Uy, no, 6.600 no, 12.600.
12.600. Dividido entre 6 son 2.100. ¿Vale? Primeros 6 meses. Son 300 días. ¿Vale? 300 entre 30 son 10 meses y resto 4 meses, ¿no? Si fuesen 180 o 120, no tendría que calcular esta segunda parte. Así que como estamos por encima de 180, pues tenemos que calcular segunda parte. Entonces sería el 70%, ¿vale?, de 2.100 en el caso de los 6 primeros meses, y en el caso de los 4 meses restantes sería el 50% de 2.100. Estos son 7 por 1 es 7, 7 por 2 14, serían 1.470, y estos serían 1.050. Si no me he equivocado, eso sería, ¿no? Vamos a ver, es un hijo, ¿no? Lo que tiene. Pues con un hijo el mínimo sería 110%, 724,96. Ambos, tanto 1.470 como 1.050, superan los 724,96. ¿Vale? Vamos con el máximo. Como tiene un hijo, sería el 200% de 659,05, es decir, 1.318,10. 1.470 supera, ¿no?, el máximo. Pues serían 1.318,10. Y este se quedaría como está, porque está entre el mínimo y el máximo. Sí, con esto ya estaría hecho. Como ven, no se tarda mucho. Si de repente no, he puesto los mismos datos, ¿no? Un hijo, 1.000 días cotizados, las bases de cotización, y digo, bueno, esto son, la jornada era tiempo parcial, ¿vale? Y eran 30 horas a la semana, ¿vale? 30 horas es, en realidad, 30 horas sobre 40. Pues tendríamos que multiplicar 30 y dividir por 40, y esto tendríamos que multiplicar 30 y dividir por 40 si el tiempo parcial fuese ese. Y ya está. Como no habíamos dicho nada, pues no lo hacemos, ¿vale? Hemos hecho los cálculos y solo hemos tenido que corregir, ¿verdad?, la cuantía en los 6 primeros meses, porque superaba al máximo que se podría cobrar, teniendo en cuenta que tenía un hijo al cargo. ¿Sí? No es difícil, ¿vale? Bueno, nos vamos con los subsidios. Voy a borrar todo esto porque, sobre todo porque ya son muchos datos, muchas historias, y voy a aprovechar la pizarra de una forma más cómoda, ¿no?, incluso visualmente, porque yo aquí lo estoy viendo pequeño. Espero que no estén viendo los vídeos minimizados, sino que a pantalla completa, porque si no, es que no verán nada. Bueno, espero que lo hayan.
Pues sí que es difícil borrarlo todo. Sobre todo que se han quedado ahí un triángulo. Bueno. Yo quiero borrar esta parte porque lo voy a utilizar. Toda esta parte para que tener más espacio. Bueno, vamos con los subsidios. Les he dicho que hay 6 subsidios, ¿vale? A veces, algunos años ha habido más, o situaciones parecidas a subsidios, ¿no? Mejoras de empleo y cosas así. Ahora mismo los subsidios son los que son. ¿Vale? Bueno, no voy a borrar más porque si no... Y los voy a poner aquí arriba. O sea... Ay, madre mía. Subsidios. Todos los subsidios tienen una cosa en común. La cuantía. Es decir, cada mes se va a cobrar la misma cantidad, sea el subsidio que sea. ¿Vale? Este año ha subido desde el 1 de enero porque ha subido el IPREM. La cuantía siempre va a ser el 80% del IPREM, pero no con asterisco, sino el 80% del IPREM, que en este caso es el IPREM mensual sin prorrata de pagas extras, 564,90. Con lo cual, el 80% de eso, 564,90 por 0,8 nos da que los subsidios son 451,92. Quiero aclararles que, claro, es un subsidio, pero no es una prestación por desempleo, ¿vale? De hecho, sí, voy a borrar lo de arriba, lo de prestación por desempleo, porque si no nos vamos a confundir. Entonces, en determinadas circunstancias hay cotización, ¿eh? Cotización a la seguridad social mientras que se cobra el subsidio. En otros casos no, ¿vale? Los mayores de 52 años, pues, mientras que estén cobrando el subsidio por mayores de 52 años, se cotiza por ellos. Además, una cotización ampliada, porque la base de cotización, cuando se cotiza un subsidio, y esto lo paga la seguridad social, la base de cotización son 450, el 80% del PEN, este año 451,92, por lo tanto es muy poco. En otros casos no es ampliada y en otros casos no se tiene directamente cotización, ¿vale? Entonces vamos a ir paso a paso. El primer subsidio que vamos a ver es, vaya, estaba con la por cotización insuficiente. En este caso es que no se ha conseguido, o sea, me he quedado en paro y no tengo los 360 días cotizados para poder pedir la prestación, ¿vale? Entonces, si no tengo la cotización suficiente, si la cotización es insuficiente, tengo derecho a pedir subsidio en determinadas circunstancias. Vamos a ver. Sin cargas familiares,
es decir, que no se tenga hijos al cargo. Pues tengo derecho, pero solo si tengo 45 años o más. ¿Vale? Los menores de 45 años no pueden pedir este tipo de subsidios. Y me lo van a pagar, este subsidio, durante 6 meses. ¿De acuerdo? ¿Es conveniente pedirlo? Bueno, si se necesita, se necesita. Pero si puede uno pasar de ello, mejor. ¿Por qué? Porque se descontaría de los meses de cotización para cuando sí tenga que pedir la prestación. Imagínense que, bueno, y tiene que haberse cotizado, se tiene que haber cotizado mayores de 45 años y se tiene que haber cotizado 180 días, ¿vale? En los últimos 6 años. Pues estos 180 días que estoy utilizando para el subsidio no me vale para futuras prestaciones de desempleo. ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando se tienen cargas familiares? Con cargas familiares, es decir, que se tengan hijos al cargo. Aquí la edad es indiferente, ¿vale? Entonces, si se ha cotizado 3 meses, se tiene derecho a 3 meses de subsidio. Si se ha cotizado 4 meses, se tiene derecho a 4 meses de subsidio. Si se ha cotizado 5 meses, se tiene derecho a 5 meses de subsidio. Y si se ha cotizado 6 meses o más, se tiene derecho a 21 meses de subsidio. ¿Por qué este salto? No lo sé. No tengo ni idea. ¿Vale? Espero que esté claro este subsidio. ¿Vale? Sobre todo se protege a desempleados y desempleadas con hijos al cargo. Bien, pues lo voy a borrar y seguimos con el siguiente, porque si no sería imposible. Venga, por agotamiento de la prestación. Es decir, se estaba cobrando el paro, la prestación por desempleo, y se ha acabado la prestación por desempleo. ¿Se puede pedir subsidio? Sí. Entonces aquí tenemos dos circunstancias diferentes. ¿Vale? Tenemos la circunstancia de sin cargas familiares. Entonces, sea cual sea la edad, se tendrá derecho a 6 meses, perdón, a poner 60, a 6 meses de subsidio. ¿Vale? Entonces, con cargas familiares tenemos dos grupos diferenciados, ¿no? Menores de 45 años y que tengan 45 años o más. Y además cada uno se divide en dos, ¿vale? Que la prestación, pongo aquí prestación y ya vale para toda la prestación hayan sido 120 días. O sea, hemos estado 4 meses cobrando el paro y se nos ha acabado. O que hayan sido 180 días o más.
¿vale? Igual para los de 45 años. 120 días la prestación, 180 días o más la prestación. Bien, en el primer caso, cargas familiares, 45 años, la prestación que se estaba cobrando ha durado 120 días, 4 meses, pues se tendrá derecho a 18 meses como máximo de subsidio. Siempre son 6 meses, 6 meses, 6 meses, ¿vale? Si se tienen 40 cargas familiares menos de 45 años, la prestación ha durado 180 días o más, se tendrá derecho a como máximo 24 meses de subsidio. Con cargas familiares teniendo 45 años o más y la prestación ha durado 120 días, pues 24 meses de subsidio. Pero si hubiese durado 180 días o más, 6 meses o más, pues serían 30 meses. ¿Vale? Bueno, vamos con el siguiente subsidio. Voy a borrar esto, aunque ya escribiré poco en los otros subsidios. Me dedicaré simplemente a, como la cuantía es siempre la misma, pues en qué casos, ¿no?, se tendrá derecho, los requisitos y la duración. Venga. Siguiente. Para mayores de 52 años. Bien. En este caso es para, evidentemente, para personas que tengan 52 años o más, ¿vale? Y que hayan agotado la prestación u otros subsidios. O sea, no es que no haya trabajado nunca, llegue a los 52 años y zasca, pido mi subsidio. No. Uno tiene que haber trabajado y haber tenido derecho a prestación u otros subsidios previos, ¿vale? Y entonces, ¿cuánto va a durar? Pues hasta edad de jubilación. Ya les he dicho que esto se cotiza, pero con una cotización ampliada a lo que sería lo normal, ¿no?, para los subsidios. Luego teníamos para liberados de prisión. Pues evidentemente es que es una persona que ha estado condenada, que ha estado en la cárcel y que al salir, bueno, si hubiese trabajado en la prisión y si hubiese cotizado, pues tendría derecho a prestación por desempleo. Pero aunque no hubiese trabajado ni cotizado ni nada, pues al salir tiene derecho a un subsidio, ¿verdad? También el 80% del IPREM, el 451,92, durante 6 meses, aunque prorrogables hasta 18 meses. ¿Vale? Siguiente. Emigrantes retornados. A ver, esto es para gente que ha estado trabajando en el extranjero y vuelve. Y todavía no tiene trabajo y, por supuesto, si ha estado en el extranjero, pues no ha estado cotizando en la Seguridad Social Española. Emigrantes retornados o retornadas. Bien. Esto no es válido para los países que estén, si se ha estado trabajando en los países del espacio social europeo. Porque en los países del espacio social europeo están sus prestaciones, sus seguros de desempleo y demás. O sea que
uno puede puede volver de Alemania y estar cobrando el paro alemán, o incluso la jubilación alemana, o lo que sea, ¿vale? Estos son para países fuera del espacio social europeo, ¿vale? Básicamente fuera de la Unión Europea. Bueno, pues para emigrantes retornados de fuera del espacio social europeo se tiene derecho a un subsidio de 6 meses. Prorrogable, pero no es una prórroga directa. Voy a ponerlo con interrogación. Se tiene que dar una serie de condiciones, pero prorrogable hasta 18 meses. Y por último, el subsidio de remisión de invalidez permanente. Ya les dije que cuando hemos visto lo de después en el seguro de enfermedades, la incapacidad temporal y luego la invalidez permanente, que en algunos casos se tenían pensiones, ¿no? Al menos en 3 grados de invalidez, la invalidez total profesional habitual, la invalidez permanente absoluta y la gran invalidez, se tiene derecho a pensión, ¿vale? ¿Qué es esto de remisión de invalidez permanente? Pues que se estaba cobrando una pensión, se ha revisado la situación, ha vuelto a pasar por el tribunal y resulta pues, que ha remitido esa invalidez. O sea, ya está menos inválido o directamente ya no está inválido. ¿De acuerdo? Entonces ha perdido, perderá o en todo la pensión o si ha remitido solo en parte, pues parte de la pensión. Si pasa de un grado a otro, ¿no? Inferior. Pues en este caso se tiene derecho a 6 meses y en algunas circunstancias prorrogables hasta 18 meses. Siempre y cuando, cuidado, siempre y cuando no haya habido dolo. Es decir, que no haya estado simulando su invalidez y le hayan pillado con el carrito del helado. Entonces ahí entraríamos en otra circunstancia. Pues hay gente, pues la ciencia avanza y lo que antes era incurable, pues ahora es curable. Hay cosas que siguen sin ser curables, pero en fin. Bueno, hemos terminado con esto. En la parte de prevención de riesgos laborales tienen los temas en el propio blog, más abajo tienen que buscar en entradas anteriores. Hay cuestionarios de autoevaluación y también cuestionarios de autoevaluación, pero ya con las respuestas correctas. ¿Vale? Seguramente pondré, porque una de las cosas que están mal es en primeros auxilios, la reanimación cardiopulmonar, porque cuando hice estos temas, que cuando fueron, los escribí en 2008 o 2009, no me acuerdo bien si fue en 2008 o 2009, es decir, ya hace tiempo. Por cierto, también en el tema 1, la organización de la prevención también está desactualizado, pero bueno, eso me da bastante igual. No es lo importante de ese tema, pero en primeros auxilios la reanimación cardiopulmonar sí es importante. Normalmente, en condiciones normales, tendríamos al SAMUR que nos daría una práctica del asunto, pero con la pandemia es imposible, así que intentaré buscar algún vídeo de la reanimación cardiopulmonar, por lo menos en esta segunda evaluación, que lo puedan ver, pero que haya alguno que sea aceptable. Y les decía, no está actualizado porque cambié la Asociación Americana del Corazón, la AHA, American Heart Association, cambió los protocolos. La actuación
la reanimación cardiopulmonar. Ya no hay que hacer insuflaciones, solamente masaje cardíaco. Así que intentaré buscar algún vídeo que esté actualizado. Y solamente que de FOL solamente quedaría la parte de orientación laboral, que espero hacer algo de orientación laboral, sobre todo porque quiero que sea un tema no de FOL, sino de red para enfermería. Así que intentaré hacerlo junto con los temas de red y junto con empresa e iniciativa emprendedora en los próximos días, que también tengo que darme prisa, sobre todo con empresa e iniciativa emprendedora, que en menos de una semana tengo que tenerlo hecho, además hasta final de curso. Bueno, pues por cierto, lo de la seguridad social, esta parte de será para la tercera evaluación para FOL, para los grupos de FOL, salvo para Administración y Finanzas. En Administración y Finanzas, como terminan ahora a primeros de marzo, no tienen remuneración ni tienen incapacidad temporal para el examen, pero sí tienen la prestación por desempleo como caso práctico en el examen de la segunda evaluación y claro, también en el final, en el examen final para los que no hayan aprobado la primera y la segunda evaluación. Pues hasta aquí los temas de FOL. Ya el siguiente que suba no sé si será de empresa o será de orientación laboral. Probablemente intente hacer orientación laboral antes. Lo que pasa es que tiene su complicación porque, claro, yo normalmente pongo vídeos que están también en YouTube, pero claro, no sé cómo incorporarlos. A lo mejor podría hacerlo. Tengo que hacer pruebas. Venga, voy a detener la grabación. Hasta la próxima.